El cartel invadió el rancho de un humilde campesino. Lo que los hombres no sabían era que todo estaba siendo grabado sigilosamente con una cámara oculta. Don Raúl apretó el puño de tierra seca entre sus dedos cuando vio las 3 camionetas negras levantando polvareda en el camino de terracería. A sus 72 años, había visto muchas cosas, pero nada como esto. Del vehículo de en medio bajó un hombre joven con sombrero vaquero negro y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. 5 tipos más salieron de los otros carros, todos armados con cuernos de chivo que brillaban bajo el sol de las 3 de la tarde. ¿Usted es Raúl Mendoza?, preguntó el de la cicatriz sin saludar. El mismo. ¿Qué se les ofrece? El tipo sonrió mostrando un diente de oro. Me dicen el Alacrán. Vengo a ofrecerle protección para su rancho. Raúl conocía esa palabra, protección. En el pueblo ya habían caído 3 ranchos el año pasado. Don Fermín se había volado la cabeza antes que pagar. La viuda de Chávez tuvo que malbaratar su ganado. No necesito protección. Claro que sí, don Raúl. Mire nada más todo lo que tiene aquí. Sería una lástima que se quemara. El Alacrán caminó entre las hileras de maíz. 2 millones de pesos. Tiene 24 horas. No tengo ese dinero. Entonces, consígalo. Venda vacas, pida prestado. Haga lo que tenga que hacer. Se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. Porque si mañana a esta misma hora no tengo mi dinero, voy a quemar su cosecha. Y usted va a estar adentro. Los otros 5 rieron. Raúl sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. Ahora ya sabe cómo están las cosas. El Alacrán escupió en el suelo antes de subirse a la camioneta. 24 horas, viejito. El reloj ya empezó. Las camionetas se fueron dejando una nube de polvo. Raúl se quedó parado ahí, sabiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. Antonia salió corriendo de la casa cuando vio a su tío inmóvil como estatua en medio del terreno. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esos? Raúl no respondió. Caminó directo al pórtico y se dejó caer en la mecedora de madera que había sido de su esposa. Antonia tenía 38 años y desde que enviudó hace 4 vivía con su tío en La Esperanza. Trabajaba como técnica de sistemas en el pueblo, a 20 kilómetros. Tío, me estás asustando. Quieren 2 millones en 24 horas, dijo Raúl con voz hueca. O nos matan. Antonia sintió que el aire se le escapaba del pecho. Corrió adentro de la casa hacia su cuarto. Regresó 2 minutos después con una laptop en las manos. Hace 3 semanas instalé una cámara aquí. Señaló un pequeño dispositivo escondido entre las vigas del techo del pórtico. Graba todo. Audio y video en alta definición. Raúl la miró sin entender. ¿Para qué hiciste eso? Intuición. Habían robado en 2 ranchos cerca. Quería tener seguridad. Abrió la laptop y buscó el archivo. Mira. La pantalla mostró toda la conversación. Los rostros estaban perfectamente claros. El audio capturaba cada palabra, cada amenaza. El diente de oro del Alacrán brillaba en primer plano cuando amenazó con quemarlo vivo. «Tenemos todo», susurró Antonia. «Caras, voces, amenazas. Esto es evidencia». «¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Ir a la policía?» Raúl sacudió la cabeza. «Tú sabes cómo están las cosas». «No lo sé, tío, pero es lo único que tenemos». Antonia copió el archivo en 3 memorias USB diferentes. «Si ellos saben que tenemos esto, no se van a atrever a tocarnos. Sería su sentencia de muerte». Raúl quiso creerle, quiso pensar que su sobrina tenía razón, pero en el fondo algo le decía que las cosas no iban a ser tan sencillas. 3 meses atrás, un sábado por la tarde, Antonia había conocido a Marco en la taquería del pueblo.
Era alto, de complexión fuerte, con ojos verdes que contrastaban con su piel morena. Dijo que trabajaba en construcción en la ciudad y venía los fines de semana a visitar a su familia. La primera cita fue al cine. La segunda, una caminata por el río. Para la tercera semana ya se estaban viendo cada vez que él llegaba al pueblo. Marco era callado pero atento. Nunca hablaba mucho de su trabajo, pero la escuchaba durante horas cuando ella le contaba de su vida en el rancho, de cómo extrañaba a su difunto esposo, de cómo don Raúl era lo único que le quedaba. «¿Por qué vives tan lejos del pueblo?», le preguntó Marco una noche, recostados en el pasto mirando las estrellas. «Mi tío necesita compañía. Además, me gusta el silencio del campo. Puedo trabajar desde la casa. La mayoría de mis clientes son remotos». «¿No te da miedo estar tan sola?». Antonia rió. «Por eso puse cámaras de seguridad, una en el pórtico, otra en la entrada del camino. Me gusta estar preparada». Marco se tensó al escuchar eso, aunque ella no lo notó en la oscuridad. «¿Cámaras? ¿Para qué?». «Han robado en varios ranchos. Mejor prevenir que lamentar». Se acurrucó contra su pecho. «Además, si alguien viene a hacernos daño, al menos quedará grabado». Esa noche, Marco se despidió temprano. Dijo que tenía que madrugar. En realidad, necesitaba reportar lo de las cámaras. El alacrán había mandado a varios de sus hombres a vigilar la zona después de que un político local hablara de instalar sistemas de seguridad en los ranchos. Marcial, su verdadero nombre, había sido asignado a la esperanza. Nunca imaginó que se enamoraría. Esa noche en el rancho nadie durmió. Raúl vació sobre la mesa de la cocina todos sus ahorros, 52,000 pesos en billetes arrugados, el dinero de toda una vida de trabajo. «No alcanza ni para el 10%, murmuró. Toño, el peón que llevaba 30 años trabajando con Raúl, entró a la cocina con su sombrero en la mano. Tenía 65 años y caminaba encorvado por décadas de trabajo bajo el sol. «Patrón, me enteré de lo que pasó. La señora Lupita vino a contarme. Las noticias vuelan. Toño, es que todos en el pueblo ya saben. Esos malditos no se esconden». Toño miró el dinero sobre la mesa. «¿Cuánto piden?». «2 millones». El viejo silbó. Ni vendiendo todo lo alcanzaría. «Patrón, hay que irnos. Usted y la niña Antonia tomen lo que puedan y váyanse esta misma noche. Yo me quedo a cuidar mientras ustedes se ponen a salvo». «No voy a huir de mi tierra, Toño. Mi padre murió aquí, mi esposa también. Aquí nacieron mis hijos». Raúl cerró los ojos. «Si me tengo que ir, será en una caja». Antonia, que escuchaba desde el marco de la puerta, intervino. «No nos vamos a ir, ni nos vamos a dejar». Puso la laptop sobre la mesa. «Tenemos esto. Es nuestra arma». Toño miró la pantalla confundido. «¿Una computadora?». «Un video. Con pruebas». Antonia les mostró la grabación completa. «Cuando regresen mañana, les vamos a enseñar esto. Les diremos que, si nos tocan, el video llega directo a la capital, a los periódicos, a las noticias. Van a estar acabados». Toño no parecía convencido, pero Raúl asintió lentamente. «Es lo único que tenemos», dijo. «O intentamos esto, o nos rendimos ahora mismo». «Entonces, que sea», respondió Toño. «Yo me quedo en el establo con la escopeta, por si las cosas se ponen feas. A 10 kilómetros de ahí, en una casa abandonada que el cártel usaba como campamento, el alacrán celebraba con cerveza y música de banda. 5 de sus hombres bebían alrededor de una fogata. El tuerto, un sicario veterano con un parche negro sobre el ojo izquierdo, limpiaba su pistola en silencio. «Mañana ese viejo nos va a dar todo lo que tiene», decía el alacrán riendo. «Seguro ya está vendiendo sus vacas flacas». «¿Y si no puede juntar la lana?», preguntó uno de los más jóvenes.
Entonces quemamos todo y lo dejamos como ejemplo. Así aprenden los demás. El alacrán tomó un trago largo de cerveza. Pero va a pagar. Siempre pagan. El tuerto observaba a Marcial, que estaba sentado aparte mirando el fuego. Hacía semanas que lo notaba raro, distraído. Varias veces lo había visto salir de noche sin dar explicaciones. «¿Qué te pasa, Marcial? Estás muy callado». «Nada», pensando. «¿En qué?» «En nada importante». Marcial se levantó. «Voy a dar una vuelta». El tuerto esperó a que se alejara y se acercó a el alacrán. «Ese cabrón está raro, jefe». «¿Marcial?» «Es de confianza. Lleva 3 años conmigo». «Por eso mismo. Lo conozco, si algo le pasa». El tuerto bajó la voz. «Lo he visto yendo al pueblo de noche, como 3 o 4 veces este mes». El alacrán frunció el ceño. «¿A qué va?» «No sé, pero no es normal. Vigílalo, y si ves algo sospechoso, me avisas de inmediato». El tuerto sonrió mostrando sus dientes manchados de tabaco. Le gustaba tener razón, y le gustaba más cuando podía demostrarle al jefe que alguien era traidor. Marcial caminó casi 2 kilómetros antes de usar su celular. Marcó el número de Antonia, con manos temblorosas. Ella contestó al segundo timbre. «¿Marco? Soy yo. ¿Estás bien?» «No. ¿Cómo voy a estar bien? Unos criminales vinieron a amenazar a mi tío. Quieren 2 millones o nos matan». Su voz se quebraba. «Tengo tanto miedo». Marcial cerró los ojos. Cada palabra era un cuchillo. «Escúchame bien. Tienes que irte. Esta misma noche. Toma a tu tío y vete lejos». «¿Por qué hablas así? ¿Sabes algo?» «La situación está muy peligrosa. Esa gente no perdona. Por favor, confía en mí». «Tenemos un video, Marco. Grabamos todo. Sus caras, sus amenazas. Si nos tocan, el video sale». Antonia sonaba casi convencida de su plan. «Es nuestra protección». Marcial sintió que el piso se abría bajo sus pies. Un video. Grabaciones. Evidencia. El alacrán iba a enloquecer. Y cuando se enterara que había cámaras, iba a sospechar quién le había advertido a Antonia sobre la seguridad. Antes de continuar con nuestra historia, me gustaría dejar un saludo muy especial a nuestros seguidores en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, España, Italia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba, Canadá, Francia, Panamá, Australia, Guatemala, Nicaragua y Honduras. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas? Comenta para saludarte. Bendiciones para todos. Continuando con la historia. Antonia, escúchame bien. No usen ese video. Es peligroso. ¿Peligroso? Es lo único que tenemos. Esa gente no le tiene miedo a videos. Van a reaccionar peor. Respiró hondo. Por favor, solo vete. Desaparece. No voy a dejar mi hogar. Antonia endureció el tono. Vamos a pelear. Entonces, no pelees así. Busca otra forma. No hay otra forma. Silencio. ¿Por qué sabes tanto de esto, Marco? ¿Qué no me estás diciendo? Marcial no supo qué responder. Colgó antes de decir algo que lo incriminara. Se quedó parado en medio de la oscuridad, sabiendo que todo estaba por explotar. Y él estaba atrapado en medio. El amanecer llegó con nubes grises que amenazaban tormenta. Raúl no había dormido nada. Revisó por 10ª vez que la tablet tuviera carga completa. Antonia preparó café que nadie tomó. El estómago estaba cerrado. Toño llegó del establo con la escopeta al hombro. «Patrón, todavía está a tiempo de reconsiderar esto. Ya tomamos la decisión». Raúl se paró frente al espejo del baño. «Si voy a morir, que sea de pie». Antonia ensayó otra vez el momento. Abrir el archivo, ponerlo en pausa justo en el primer plano del alacrán, dejar que vean sus propias caras amenazando. La idea era simple, mostrarles que estaban grabados, que había evidencia, que tocarlos sería su ruina. «¿Y si no les importa?
Preguntó Raúl. Tiene que importarles. Son criminales, pero no son tontos. Saben que un video así los puede hundir. Antonia cerró la laptop. Va a funcionar. Tío. A las 2 de la tarde empezaron a escuchar motores a lo lejos. Toño corrió al establo como habían acordado. Se acomodó en el pajar con la escopeta apuntando a la entrada, preparado para disparar si las cosas se ponían feas. Raúl salió al pórtico. Antonia se quedó atrás con la tablet en las manos. Las 3 camionetas negras levantaron la misma polvareda del día anterior. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a explotar el pecho. «Vamos a estar bien», susurró Antonia. «Tenemos que estar bien». Raúl no respondió. Solo apretó los puños y esperó. El alacrán bajó de la camioneta con una sonrisa confiada. Sus 5 hombres se desplegaron alrededor del pórtico. Marcial fue el último en bajar, evitando mirar directamente a Antonia. «Don Raúl, espero que tenga buenas noticias para mí». Raúl tragó saliva. Las manos le temblaban, pero las mantuvo firmes a los costados. «No tengo su dinero». La sonrisa del alacrán se congeló. «¿Perdón? No lo tengo porque no voy a pagarlo». Raúl hizo una señal a Antonia. Ella salió con la tablet. La puso sobre la pequeña mesa del pórtico y le dio play al video. El audio llenó el silencio. 2 millones de pesos. Tiene 24 horas. Voy a quemar su cosecha, y usted va a estar adentro. El rostro del alacrán apareció en primer plano, perfectamente nítido. Su voz, sus amenazas, todo estaba ahí. «Está grabado», dijo Raúl con voz temblorosa pero clara. «Video y audio, todo. Si algo nos pasa, esto llega directo a la capital, a los periódicos, a la televisión». Señaló a los sicarios. «Todos sus rostros están aquí, sus voces, sus amenazas. El silencio fue absoluto». Los sicarios se miraron entre ellos, incómodos. El tuerto dio un paso hacia la tablet, pero el alacrán levantó una mano deteniéndolo. El criminal miró la pantalla. Luego miró a Raúl. Su rostro no mostraba miedo. Mostraba algo peor, diversión. Y entonces soltó una carcajada que heló la sangre. La risa de el alacrán explotó como trueno. Se acercó a la mesa, tomó la tablet y la estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas. El aparato se quebró en pedazos. Antes que Antonia pudiera reaccionar, el alacrán sacó su pistola y la puso sobre los restos electrónicos, disparando 3 veces hasta que no quedó nada reconocible. ¿De verdad pensaron que eso me iba a asustar? Escupió al lado de los restos. ¿Un videíto? Los 5 sicarios levantaron sus armas apuntando a Raúl y Antonia. Marcial también levantó la suya, aunque sus manos temblaban imperceptiblemente. «Ya no quiero su dinero, viejito». El alacrán caminó hasta quedar frente a Raúl. «Ahora quiero su rancho, las escrituras, firmadas. Me las van a dar en 2 horas o los mato aquí mismo». «Pero... ¿pero qué? ¿Creían que me importa un video?». Señaló alrededor. «Aquí no hay testigos. Aquí no hay cámaras de la policía. Aquí solo estamos ustedes y nosotros». Se acercó hasta que sus rostros quedaron a centímetros. «Y si creen que puedo tener problemas por un video, imagínense los problemas que voy a tener si dejo vivo a un viejo que intentó amenazarme». Antonia sintió que las piernas le fallaban. El plan había explotado en sus caras de la peor manera posible. 2 horas. El alacrán sacó unos papeles doblados de su chamarra. «Aquí están las escrituras de transferencia. Ya están llenas. Solo falta su firma, don Raúl, y cuando firme, se largan de aquí con lo que puedan cargar. Si en 2 horas no tengo esto firmado, los quemo a los 2 dentro de su propia casa. ¿Entendido?». Raúl no pudo hablar. Solo asintió. «Perfecto». El alacrán le dio la espalda. «Marcial, tú te quedas adentro vigilando. Los demás, afuera,
Y ustedes dos, señaló a Raúl y Antonia, ni se les ocurra intentar algo estúpido otra vez. Su seguro de vida acaba de convertirse en su sentencia de muerte. Los sicarios se dispersaron alrededor de la casa. Dos se quedaron en el pórtico fumando. Uno caminó hacia los corrales. El tuerto se sentó en la camioneta vigilando el camino de entrada. Marcial entró a la casa detrás de Raúl y Antonia. Adentro, el silencio era sepulcral. Raúl se dejó caer en el sofá con las escrituras temblando en sus manos. Antonia estaba de pie junto a la ventana, mirando afuera sin ver nada realmente. «Perdóname, tío», susurró. «Yo pensé, no es tu culpa». Raúl miró los papeles. Los dos creímos que funcionaría. Marcial se quedó parado junto a la puerta, con el rifle en las manos. Cada segundo que pasaba era una tortura. Antonia lo volteó a ver, y algo en su mirada cambió. Lo estudió. Los ojos, la forma de pararse, la manera en que sostenía el arma con familiaridad profesional. «¿Cuánto tiempo llevas con ellos?», preguntó en voz baja. Marcial no respondió. «Te hice una pregunta». Antonia dio un paso hacia él. «¿Cuánto tiempo, Marco? ¿O ese ni siquiera es tu nombre verdadero?» Raúl levantó la vista confundido. «¿De qué hablas?» «De que creo que conozco a este hombre». Antonia no quitaba los ojos de Marcial. «Lo conocí hace 3 meses en el pueblo. Me dijo que trabajaba en construcción, que venía los fines de semana a visitar familia». Su voz se llenó de veneno. «Pero nunca lo vi con ninguna familia, y ahora está aquí con un rifle, vigilándonos para que no escapemos». Marcial apretó la mandíbula. Afuera, el tuerto observaba por la ventana tratando de leer labios. «Respóndeme», exigió Antonia. «Mi nombre es Marcial», admitió en voz apenas audible. «Y sí, trabajo para el Alacrán». El golpe llegó antes que pudiera bloquearlo. Antonia lo abofeteó con tanta fuerza que le volteó la cara. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Nos vas a matar, nos usaste, y ahora nos vas a matar». Raúl se paró del sofá furioso, pero Marcial levantó una mano. «Déjenme explicar». «No hay nada que explicar», escupió Antonia. «Todo fue mentira. Todo». Afuera, el tuerto seguía observando, y en su mente las sospechas se confirmaban. Marcial era un traidor. Solo era cuestión de tiempo para probarlo. Raúl no esperó más explicaciones. Mientras Antonia confrontaba a Marcial, él calculó sus opciones. La puerta trasera de la cocina daba a un pequeño patio que conectaba con el establo. Si corría rápido, podía llegar a su camioneta antes que los sicarios reaccionaran. «Necesito ir al baño», murmuró, caminando hacia el pasillo. Marcial asintió distraído, todavía procesando la bofetada. En cuanto Raúl desapareció de vista, corrió. Atravesó la cocina, salió por la puerta trasera y esprintó hacia el establo con una agilidad que no había mostrado en años. Toño lo vio llegar y entendió de inmediato. ¿Qué pasó? Cambió de planes. Ahora quieren el rancho. Dame las llaves de la camioneta. ¿A dónde va? A la policía. Tengo una copia del video en una memoria USB. Raúl subió a la camioneta vieja. Si no regreso en 1 hora, tú sabes qué hacer. Arrancó el motor justo cuando escuchó gritos desde la casa. Uno de los sicarios había notado su ausencia. Pisó el acelerador a fondo, levantando tierra y piedras. Las llantas patinaron antes de agarrar tracción. En el pórtico, el Alacrán salió furioso. ¿Qué mierda pasó? El viejo escapó, respondió uno de sus hombres. ¿Y tú qué hacías? Le gritó a Marcial, quien había salido corriendo detrás de Raúl sin alcanzarlo. Estaba vigilando a la mujer, pensé que él estaba en el baño. El Alacrán lo empujó con violencia. Inútil. Luego soltó una risa. Déjenlo, no va a llegar lejos. Miró a Marcial con ojos entrecerrados. Tú, adentro.
Cuida a la sobrina. Y si se escapa esta también, te vuelo la cabeza». Marcial regresó a la casa sabiendo que acababa de fallar en protegerlos. Antonia lo esperaba con los brazos cruzados, la mirada llena de odio. ¿También esto era parte de tu plan? Marcial no respondió. No tenía respuestas que pudieran arreglar lo que había roto. Raúl manejó como poseído por el camino de terracería. La comisaría quedaba a 15 kilómetros. Revisó el retrovisor cada 10 segundos, esperando ver las camionetas negras persiguiéndolo, pero nunca aparecieron. El alacrán no mentía. No le preocupaba que escapara. Llegó a la comisaría levantando polvo. Bajó de un salto y entró casi corriendo. El comandante Salazar estaba en su escritorio revisando papeles. Era un hombre de 50 años, complexión gruesa, con bigote negro poblado. Levantó la vista sin sorpresa. «Don Raúl, ¿qué lo trae por acá?» «Comandante, necesito su ayuda». Raúl puso el USB sobre el escritorio. «Aquí está la prueba. Video completo. El alacrán y su gente amenazándome en mi propiedad. Extorsión, amenazas de muerte. Todo». Salazar tomó la memoria y la conectó a su computadora. El video se reprodujo. ¿Completo? Raúl observaba ansioso la reacción del comandante, buscando signos de indignación, de rabia contra los criminales. No vio nada. Salazar vio el video completo en silencio. Cuando terminó, cerró el archivo. Expulsó la memoria USB y, frente a los ojos horrorizados de Raúl, la partió en dos con sus propias manos. ¿Qué está haciendo? «Un favor, don Raúl». Salazar tiró los pedazos a la basura. «Le estoy salvando la vida». Esa era evidencia, prueba de extorsión. Era su sentencia de muerte. El comandante se recargó en su silla. ¿De verdad creía que yo no sé lo que pasa en mi territorio? El alacrán controla esta zona hace 3 años, y no solo esta zona. Pero usted es la policía. Soy un policía con familia, con hijos. Salazar encendió un cigarro. «Mire, don Raúl, le voy a dar un consejo de hombre a hombre. Firme lo que le están pidiendo. Agarre lo que pueda y váyase. Empiece de nuevo en otro lado. Ese rancho es mi vida. Y si no lo firma, su vida se acaba hoy». Salazar se paró y le puso una mano en el hombro. «No sea necio. Hay peleas que no se pueden ganar». Raúl sintió que el mundo se derrumbaba. La última esperanza acababa de evaporarse. «Usted está con ellos. Yo estoy vivo y mis hijos comen». Salazar abrió la puerta de su oficina. «Ahora váyase antes que el alacrán se canse de esperarlo». Raúl salió de la comisaría con las piernas temblando. Subió a su camioneta y se quedó ahí sentado, mirando el volante, sin poder procesar lo que acababa de pasar. No había ley. No había justicia. No había nadie que lo pudiera salvar. Estaba completamente solo. Cuando Raúl regresó al rancho 40 minutos después, encontró a los sicarios exactamente donde los había dejado. El alacrán ni siquiera se molestó en mirarlo cuando bajó de la camioneta. ¿Cómo le fue con el comandante Salazar? Raúl no respondió. Entró a la casa arrastrando los pies como un hombre derrotado. Adentro, Antonia estaba sentada en el sofá. Marcial estaba recargado contra la pared del fondo, el rifle cruzado sobre el pecho. La tensión entre ellos era palpable. Antonia había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Cuando vio a su tío, corrió a abrazarlo. «¿Qué pasó?» «Salazar está comprado. Destruyó la evidencia frente a mí». Raúl se dejó caer en una silla. «No hay nada que hacer, mija. Perdimos». Antonia miró a Marcial con odio renovado. «¿Escuchaste eso? Ganaste. Tu jefe ganó». Marcial apretó la mandíbula pero no respondió. Algo en su silencio molestó aún más a Raúl. Lo estudió detenidamente por primera vez. Los ojos verdes, la forma de pararse, la familiaridad con la que Antonia le hablaba. «Espera.
¿Tú conoces a este tipo? Antonia dudó antes de responder. Es Marco, o era Marco, el hombre que estuve viendo los últimos 3 meses. Su voz se quebró. Resulta que todo fue mentira. Me usó para vigilarnos. Raúl sintió una nueva oleada de rabia. Se paró y caminó hacia Marcial. ¿Te acostaste con mi sobrina para espiarnos? No fue así, murmuró Marcial. Entonces, ¿cómo fue? Raúl le gritó en la cara. Te mandaron a seducirla y te lo tomaste muy en serio. ¿O de verdad eres tan hijo de puta? Raúl, déjalo, intervino Antonia. No vale la pena. Pero algo en los ojos de Marcial le dijo a Raúl que había más historia ahí. Dolor real. Conflicto genuino. Estás sufriendo, observó Raúl. Bien, espero que sufras el resto de tu miserable vida. Afuera, el tuerto seguía observando por la ventana. Había visto todo, y ahora tenía la confirmación que necesitaba. El tuerto esperó a que el alacrán se alejara de los demás. Se acercó despacio, encendiendo un cigarro. «Jefe, necesito hablar con usted». «¿De qué?» «De Marcial». El tuerto bajó la voz. «Algo no está bien con ese cabrón». «Ya me dijiste eso antes. Pero ahora tengo pruebas». Señaló la casa con la cabeza. ¿Vio cómo dejó que el viejo se escapara? Dice que pensó que estaba en el baño. Mentira. Marcial es demasiado profesional para un error así. El alacrán frunció el ceño. Continúa. Y hay más. La vieja, la sobrina, lo conoce. Escuché cuando ella le habló de los últimos 3 meses. El tuerto dio una fumada. Marcial tiene algo con esa mujer. Por eso anda distraído. Por eso está fallando. ¿Estás seguro? 100%. Y hay otra cosa. El tuerto se acercó más. Cuando el viejo le gritó, Marcial no respondió. No se defendió. ¿Usted cree que el Marcial que yo conozco aguantaría que un pinche viejo le grite sin partirle la cara? Está protegiendo a esa gente. El alacrán procesó la información. Marcial llevaba 3 años con él. Había demostrado lealtad en situaciones difíciles, pero también era cierto que últimamente estaba raro. Las salidas nocturnas, las distracciones, y ahora esto. ¿Qué propones, Eivos? Ponerlo a prueba. El tuerto sonrió. Ordénele que mate al viejo. Verá cómo reacciona. El alacrán lo pensó. Todavía no. Primero quiero las escrituras firmadas. Después veremos si Marcial sigue siendo de confianza. Miró a el tuerto directo a los ojos. Pero manténlo vigilado. Y si confirmas que es un traidor, me avisas antes de hacer cualquier cosa. ¿Entendido? Entendido, jefe. El tuerto se alejó satisfecho. Le gustaba tener razón. Y le iba a gustar más cuando pudiera matar a Marcial con la bendición del jefe. Dentro de la casa, los minutos pasaban con lentitud tortuosa. Raúl miraba las escrituras sobre la mesa. Su nombre, el nombre de su padre, generaciones de trabajo condensadas en un papel que estaba a punto de firmar bajo amenaza de muerte. «Todavía podemos huir», susurró Antonia. «Los dos, ahora». ¿A dónde? Si la policía está comprada, nos van a encontrar donde sea. Raúl tocó el papel. Al menos, si firmo, tal vez nos dejen ir. No nos van a dejar ir, tío. En cuanto tengan lo que quieren, nos van a matar para que no hablemos. Marcial, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Ella tiene razón. El alacrán no deja testigos. Raúl y Antonia lo voltearon a ver. «¿Y tú qué sabes?», preguntó Raúl. «Sé cómo trabaja. Llevo 3 años con él». Marcial se acercó bajando la voz. «En cuanto firmen, va a ordenar que los ejecuten. Probablemente me lo ordene a mí para probar mi lealtad». «¿Y lo vas a hacer?». Antonia lo miraba con lágrimas en los ojos. «¿Nos vas a matar?». Marcial sostuvo su mirada. «No lo sé». La honestidad brutal de la respuesta fue peor que una mentira. Antonia se volteó dándole la espalda.
Raúl cerró los ojos. ¿Por qué?, preguntó el anciano. ¿Por qué te metiste en esto? ¿Por qué elegiste esta vida? Porque no tuve opción. Marcial apretó el rifle. Cuando tenía 17, mataron a mi padre por deberle dinero a la persona equivocada. Mi madre murió de tristeza 6 meses después. Me quedé solo, sin dinero, sin futuro. El alacrán me ofreció trabajo, comida, un lugar donde dormir. Hizo una pausa. Para cuando me di cuenta de lo que realmente hacíamos, ya era demasiado tarde para salir. Siempre hay opción, dijo Antonia sin voltear. No cuando tienes un arma en la cabeza. Afuera el tiempo seguía corriendo. Quedaba 1 hora y media antes del ultimátum. El ruido de otro vehículo llegando hizo que todos se tensaran. Pero no era una camioneta del cártel. Era la camioneta de Lupita, la vecina de 60 años que vivía a 5 kilómetros de ahí. Bajó con una canasta cubierta con un trapo. El alacrán salió a su encuentro. «Señora, aquí no puede estar. Vengo a ver a don Raúl, soy su vecina». Lupita lo miró sin miedo. «Me enteré que tiene problemas». «No hay ningún problema. Vuelva a su casa». «Necesito hablar con él». El alacrán iba a negarse, pero cambió de opinión. Dejó que pasara. Total, una vieja no representaba peligro, y mientras más testigos de la firma, mejor. Lupita entró a la casa y encontró a Raúl sentado con las escrituras sin firmar. Sus ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber. «Así que es verdad, te están quitando la esperanza. Lupita, no debiste venir, es peligroso. Ya perdí a mi hijo hace 2 años por estos malditos. ¿Qué más me pueden quitar?» Dejó la canasta sobre la mesa. «Te traje comida. Pensé que no habrías comido nada». «No tengo hambre». «Come igual. Vas a necesitar fuerzas para lo que viene». Lupita se sentó a su lado y bajó la voz. «Todo el pueblo sabe lo que está pasando. Todos tienen miedo. Nadie se atreve a hacer nada. No los culpo. Yo tampoco puedo hacer nada». Lupita miró las escrituras. «Si firmas eso, van a pensar que pueden hacerle lo mismo a cualquiera. El miedo va a crecer». Tomó la mano de Raúl. «Pero también entiendo que estás solo, que no tienes salida. Entonces, ¿qué hago? No lo sé, pero si vas a caer, que sea peleando. Mi hijo murió de rodillas rogando por su vida. Yo vi lo que le hicieron». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No termines así, Raúl. No les des esa satisfacción». Lupita se paró y salió de la casa. El alacrán la dejó irse sin problemas, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas como plomo. El tiempo siguió corriendo. Quedaba media hora. Raúl tomó un bolígrafo y lo sostuvo sobre las escrituras. Su mano temblaba. Antonia estaba parada junto a la ventana, mirando hacia el establo donde Toño seguía escondido con la escopeta. «Si firmas, todo termina», dijo ella sin voltear. «Y si no firmo, también termina, solo que más rápido». Raúl puso la punta del bolígrafo sobre el papel. Marcial observaba en silencio, desgarrado por dentro. Sabía que en cuanto Raúl firmara, el alacrán daría la orden. Y él tendría que decidir, seguir órdenes o traicionar a su jefe. Ambas opciones terminaban con el muerto. Raúl empezó a escribir su nombre. La R, la A, la U. «Espera», dijo Antonia de repente. Raúl detuvo el bolígrafo. «¿Qué? Todavía hay una copia del video». Antonia se volteó con los ojos brillando. «Cuando hice los respaldos, subí uno a la nube. Está en mi cuenta de correo». «¿Y qué vamos a hacer con eso? Ya intentamos usar el video. No funcionó. ¿Por qué se lo mostramos a ellos?» Antonia caminó hacia Raúl. «Pero, ¿qué pasaría si en lugar de mostrárselos a ellos, se lo mostramos a todos?» Raúl frunció el ceño sin entender. Marcial sí entendió, y el miedo lo invadió. «Estás hablando de hacerlo público». «Exactamente.
Antonia habló rápido. Subirlo a redes sociales, enviarlo a periodistas, hacer que todo el mundo vea sus caras y escuche sus amenazas. No pueden matar a todo el país. Te van a matar antes que puedas hacer eso, dijo Marcial. No si lo hago rápido. Antonia miró su reloj. Necesito 5 minutos con internet. Eso es todo. Raúl negó con la cabeza. Es muy peligroso. Más peligroso es firmar esas escrituras esperando que nos perdonen la vida. Antonia tomó la mano de su tío. Van a matarnos de todos modos. Al menos así podemos llevárnoslos con nosotros. Marcial intervino. Si haces eso, no solo los matarán a ustedes, matarán a cualquiera que los haya ayudado. Vecinos, amigos, familia. El alacrán no perdona. Entonces, que venga por mí. Antonia lo miró directo a los ojos. ¿O vas a detenerme tú? Marcial no respondió. Y en ese silencio, Antonia encontró su respuesta. El tuerto entró a la casa sin tocar. Venía con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «El jefe quiere saber si ya firmaron». «Casi», respondió Raúl. «Pues apúrense, se le está acabando la paciencia». El tuerto miró a Marcial. «Y a ti, el jefe te quiere afuera». Marcial dudó. Miró a Antonia, luego a Raúl. Finalmente salió, dejándolos solos con el tuerto. El sicario cerró la puerta detrás de Marcial y se quedó ahí, recargado contra ella, bloqueando la única salida. Su ojo sano recorrió a Antonia de arriba a abajo, de una manera que la hizo sentir sucia. «Bonita muchacha», comentó. «Lástima que esté con un traidor». «¿De qué hablas?», preguntó Antonia, aunque su corazón latía con terror. «De Marcial, de tu noviecito». El tuerto sacó un cuchillo y empezó a limpiarse las uñas con él. «Yo sé lo que hay entre ustedes, y el jefe también lo va a saber muy pronto». Raúl se paró poniéndose entre el tuerto y Antonia. «Déjanos en paz, ya te estoy dando lo que quieren. Todavía no has firmado». El tuerto señaló las escrituras con el cuchillo. «Y estás tardando demasiado. Eso me hace pensar que estás planeando algo estúpido». «No estoy planeando nada. Más te vale, porque si intentan cualquier cosa, yo personalmente me voy a encargar de que mueran. Muy despacio». El tuerto guardó el cuchillo. «Especialmente tú, niña bonita. Tengo algunas ideas de cómo hacerte sufrir antes de matarte». Antonia sintió náuseas. Raúl apretó los puños, impotente. «Firma eso de una puta vez», ordenó el tuerto. «O le empiezo a cortar dedos a tu sobrina». Raúl tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Antonia cerró los ojos. Todo estaba perdido. Afuera, Marcial encontró a el alacrán fumando apoyado en su camioneta. El jefe lo miró de arriba abajo antes de hablar. «¿Ya firmó el viejo?» «Estaba a punto cuando me llamaste». «Bien». El alacrán dio una fumada larga. «Porque cuando firme, vas a hacer algo por mí». Marcial ya sabía lo que venía. Lo había visto venir desde hace horas. «¿Qué necesitas que haga?» «Vas a matar a Raúl». El alacrán lo dijo sin emoción, como quien pide un vaso de agua. «Un tiro en la cabeza. Limpio y rápido. Luego nos llevamos a la sobrina para interrogarla. Quiero saber si hay más. Copias de ese video antes de deshacernos de ella también». «¿Por qué yo?» «Porque quiero verte hacerlo». El alacrán se acercó hasta quedar cara a cara. «El tuerto me dijo que andas raro, que tienes algo con la vieja». Yo le dije que estaba loco, que tú eres leal. Puso una mano en el hombro de Marcial. «Pero ahora tengo dudas, así que vas a demostrármelo». Marcial sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esta era la prueba. Fallarla significaba morir, pero pasarla significaba matar al tío de Antonia y perder cualquier posibilidad de redención. ¿Y si me niego? Entonces confirmo que eres un traidor, y aquí mismo te meto un balazo». El alacrán sacó su pistola y la puso en la cintura de Marcial. «Usa esta.
quiero que sea con mi arma. Más personal. Marcial tomó la pistola. Pesaba como 1 tonelada. Tienes 5 minutos para que salgas de esa casa con Raúl muerto. Si tardas más, entro yo y los mato a todos, incluido a ti. El alacrán sonrió. Ahora vete, y que no te tiemble la mano. Marcial caminó de regreso a la casa sintiendo que cada paso lo acercaba más al infierno. Detrás de él, el tuerto observaba con satisfacción. Finalmente, iba a ver a Marcial caer. Marcial entró a la casa encontrando a Raúl con el bolígrafo en la mano, las escrituras a medio firmar. El tuerto estaba parado junto a Antonia, demasiado cerca, tocando su cabello con los dedos. Ella se apartó con asco. «Ya terminaron su reunión de señoritas», dijo el tuerto burlón. «¿Qué dijo el jefe?» Marcial no respondió. Caminó hasta quedar frente a Raúl, sacó la pistola de El Alacrán. El tuerto sonrió. «Ah, claro, la prueba de lealtad». Se hizo a un lado. «Adelante, hermano, demuéstranos de qué estás hecho». Marcial apuntó la pistola a la cabeza de Raúl. El anciano lo miró a los ojos sin parpadear. No iba a rogar. No le iba a dar ese gusto. «Hazlo», dijo Raúl. «Total, ya no hay nada que esperar». Antonia gritó. «No, por favor». Marcial mantuvo la pistola firme. Sus manos no temblaban. Su rostro no mostraba emoción. Parecía completamente dispuesto a hacerlo. Y entonces, en un movimiento tan rápido que el tuerto no tuvo tiempo de reaccionar, Marcial giró la pistola y le disparó al sicario directo en el pecho. El estruendo del disparo llenó la casa. El tuerto se tambaleó hacia atrás, incrédulo, tratando de sacar su propia arma. Marcial le disparó 2 veces más. El sicario cayó al suelo escupiendo sangre. «Corran», ordenó Marcial a Raúl y Antonia. «Al granero. Ahora». Afuera, el alacrán escuchó los disparos y supo exactamente lo que había pasado. «Ese hijo de puta, mátenlos a todos». Los sicarios desenfundaron y corrieron hacia la casa. La guerra había comenzado. Raúl y Antonia corrieron hacia la puerta trasera, mientras Marcial les cubría. Los primeros sicarios entraron por el frente justo cuando ellos salían por atrás. Las balas empezaron a volar, destrozando muebles y paredes. «¡Al granero!», gritó Raúl empujando a Antonia. Pero antes de llegar al establo, Antonia se detuvo. «Espera, mi teléfono». «¿Qué?» «Está en mi cuarto. Lo necesito para subir el video». Antonia miró hacia la casa. «Es nuestra única oportunidad». «Estás loca si piensas regresar ahí». «No voy a regresar. Voy a hacer algo mejor». Antonia corrió hacia el costado de la casa donde había una pequeña ventana. «Tú ve al granero. Yo te alcanzo». Antes que Raúl pudiera detenerla, Antonia trepó por la ventana entrando a su habitación. Adentro, el tiroteo continuaba en la sala. Escuchó a Marcial gritando, disparando, tratando de contener a los sicarios. Agarró su teléfono de la mesita de noche. Tenía señal. Abrió su correo y encontró el video. Pero subir un archivo tan pesado tomaría minutos que no tenía. Necesitaba otra forma. Entonces recordó. Sofía Vargas, la reportera que había cubierto el asesinato del hijo de Lupita 2 años atrás, había sido la única con agallas para denunciar al cártel. La habían amenazado, golpeado, intentado silenciar. Pero seguía trabajando para el periódico regional. Antonia encontró su número en los contactos. Lupita se lo había dado hace meses cuando hubo rumores de extorsiones. «Por si algún día lo necesitas», le había dicho. Abrió WhatsApp y envió el video con un mensaje desesperado. «Soy Antonia Mendoza. Rancho La Esperanza. El alacrán nos está matando. Este video tiene pruebas. Por favor, ayúdenos». Presionó enviar y rezó para que Sofía viera el mensaje a tiempo. Sofía Vargas estaba en la oficina del periódico El Norte Regional,
un edificio de 2 pisos en el centro del pueblo, cuando su teléfono vibró. Tenía 35 años y llevaba 10 en el periodismo, los últimos 5 cubriendo la violencia del cártel. Había perdido la cuenta de cuántas veces la habían amenazado. Abrió WhatsApp esperando otro mensaje de alguna fuente. Lo que vio la dejó helada. El video mostraba a El Alacrán, perfectamente identificable, amenazando a un anciano en su propia propiedad. Las amenazas eran explícitas, las caras estaban claras, los nombres se mencionaban. Era evidencia en video de alta calidad de extorsión y amenazas de muerte por parte del jefe de plaza del cártel más poderoso de la región. Era dinamita pura. Sofía llamó al número de inmediato. Antonia contestó susurrando. ¿Sofía Vargas? Sí. ¿Dónde estás ahora? Escondida en mi cuarto. Hay un tiroteo afuera. Van a matarnos. La voz de Antonia temblaba. ¿Puede hacer algo con ese video? Sofía ya estaba copiando el archivo a su computadora. Puedo transmitirlo en vivo en 15 minutos. Tengo contacto con noticieros regionales. Esto va a explotar en las redes sociales. Hizo una pausa. Pero cuando lo haga, el cártel va a ir por ti con todo. ¿Entiendes eso? Ya vienen por mí con todo. Al menos así no moriremos en silencio. Dame 10 minutos. Aguanta 10 minutos. Sofía colgó y llamó a su camarógrafo. Roberto, ven a la oficina ahora. Tenemos algo grande. Mientras esperaba, Sofía abrió Twitter y Facebook. Cortó el video en fragmentos de 30 segundos, mostrando los momentos más impactantes. Agregó contexto. Exclusiva. Jefe del cártel amenaza a campesino de 72 años. Video completo en nuestro sitio web en 10 minutos. Lo publicó. La reacción fue inmediata. En 3 minutos tenía 100 compartidos. En 5, 500. Los comentarios explotaron con indignación. Periodistas de medios nacionales empezaron a contactarla pidiendo el video completo. Roberto llegó corriendo con la cámara. Sofía ya tenía todo preparado. Vamos a hacer transmisión en vivo. Ahora, mientras Sofía preparaba la transmisión, Raúl había llegado al establo. Toño salió del pajar con la escopeta lista. ¿Qué pasó? Escuché disparos. Marcial nos traicionó al Alacrán. Ahora está peleando contra ellos. ¿El sicario nos está defendiendo? Larga historia. Raúl miró hacia la casa. Antonia se quedó atrás. Dijo que tenía que hacer algo. Dentro del granero improvisaron una barricada con sacos de alimento. Desde ahí, tenían vista hacia la casa. Vieron a 2 sicarios correr alrededor tratando de rodear la propiedad. Toño apuntó con la escopeta, pero Raúl le bajó el arma. Espera, no gastes municiones todavía. El tiroteo en la casa continuaba. Era imposible saber quién estaba ganando. De repente, uno de los sicarios cayó por la ventana, muerto. Marcial todavía resistía. En el pueblo, a 20 kilómetros, la noticia empezaba a esparcirse. Lupita vio el video en su celular y casi se le cae de la mano. Reconoció la voz de Raúl, reconoció su rancho y reconoció las caras de los criminales que mataron a su hijo. Llamó a sus vecinos. Están matando a don Raúl en La Esperanza. Tenemos que hacer algo. Pero todos tenían miedo. Nadie quería meterse. El cártel era demasiado poderoso. Lupita colgó frustrada y encendió la televisión. Y ahí estaba, Sofía Vargas en transmisión en vivo, mostrando el video completo, explicando lo que estaba pasando en ese momento en el rancho, dando nombres, mostrando caras. El hashtag La Esperanza Resiste empezó a ser tendencia nacional. En la ciudad capital, a 300 kilómetros, autoridades federales vieron la transmisión. La presión mediática era demasiado fuerte para ignorarla. Dieron la orden de enviar unidades, pero tomaría tiempo llegar. Antonia vio la transmisión de Sofía desde su teléfono, escondida bajo la cama. Lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas.
Lo había logrado. El mundo sabía lo que estaba pasando. Escuchó pasos acercándose a su habitación. Guardó el teléfono en el bolsillo y buscó algo para defenderse. Lo único que encontró fue una lámpara de cerámica. La puerta se abrió. Era Marcial. Tenía sangre en el brazo izquierdo, donde una bala lo había rozado. «Sal de ahí, tenemos que irnos». Antonia salió de debajo de la cama. «Subí el video. Está en las noticias». Marcial cerró los ojos. Era lo mejor y lo peor que podía haber pasado. «Entonces, ya no hay vuelta atrás para ninguno de nosotros». «¿Cuántos quedan?» «Maté a 2 más. Quedan 3 sicarios además de el alacrán». Marcial revisó su rifle. «Pero van a llamar refuerzos en cualquier momento». Afuera, el alacrán estaba en su camioneta viendo la transmisión en su celular. Su rostro aparecía en pantalla nacional. Su voz, sus amenazas, todo. Estaba acabado. Podía huir ahora. Subirse a la camioneta y desaparecer antes que llegaran los federales. Pero la rabia era más fuerte que la lógica. Raúl lo había humillado. Y ahora iba a pagar. Llamó a su segundo al mando en la base. «Necesito 10 hombres en La Esperanza. Ahora». «Jefe, hay un problema. Está en las noticias. Todo el país lo está viendo. Si mandamos gente, nos van a rastrear». «Me importa una mierda». El alacrán gritó. «Quiero a esos viejos muertos antes de irme. Manda la gente». Colgó y se volteó hacia sus hombres restantes. «Cambio de planes. Ya no queremos vivos a nadie. Los quemamos a todos». Fue hacia la parte trasera de su camioneta y sacó 2 bidones de gasolina. El comandante Salazar vio la transmisión desde su oficina en la comisaría. Maldijo entre dientes. Esto era exactamente lo que había intentado evitar. Ahora todo el país sabía de la extorsión. Sabían los nombres, las caras, y pronto empezarían a preguntar por qué la policía local no había hecho nada. Su teléfono sonó. Era su superior desde la capital. «Salazar, ¿qué mierda está pasando en tu territorio?» «Señor, puedo explicar». «No quiero explicaciones. Quiero que vayas a ese rancho ahora mismo y arrestes a esos criminales. Hay cámaras de noticias en camino. Más vale que cuando lleguen ya tengas la situación bajo control». «Sí, señor». Salazar colgó y llamó a sus 6 policías. «Arriba. Vamos a La Esperanza». «Comandante, usted sabe que...» «Sé perfectamente qué está pasando. Pero ahora todo cambió. O hacemos algo o nos van a hundir a todos». Salazar sacó su pistola y la cargó. «Prepárense. Esto se va a poner feo». Cuando intentaron salir de la comisaría, encontraron algo inesperado. 50 personas bloqueaban la salida. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos del pueblo, todos hartos. Lupita estaba al frente con un megáfono. «No van a ir a ningún lado, comandante. Quítense del camino. Vamos precisamente a ayudar a don Raúl». «¿A ayudarlo?» Lupita rió amargamente. «Usted trabaja para el alacrán. Todo el pueblo lo sabe. Si sale ahora es para ayudarlos a matar a don Raúl». «Las cosas cambiaron. Todo está en las noticias. Tengo órdenes de arrestarlos». «Pues vaya solo, pero su gente se queda aquí». Lupita señaló a los demás policías. «Queremos estar seguros que no van a ayudar a los criminales». Los otros pobladores se apretaron más, bloqueando completamente la salida. Salazar miró alrededor. Podría dispersarlos a la fuerza. Pero si lo hacía frente a cámaras de celular grabando, sería el fin de su carrera. «Está bien. Me quedo». No podía ayudar a el alacrán aunque quisiera. El pueblo se había rebelado. En la casa, Marcial y Antonia lograron salir por la puerta trasera justo cuando el alacrán y sus hombres empezaron a rociar gasolina por todas partes. El plan era simple y brutal: quemar todo con todos adentro. Corrieron hacia el granero donde Raúl y Toño los esperaban. Marcial entró primero, seguido de Antonia. Raúl abrazó a su sobrina con alivio.
Creí que te habían matado. Estoy bien, y el video está en todas partes. Antonia mostró su teléfono donde la transmisión de Sofía seguía en vivo. Ya no pueden esconderse. Marcial miró por una rendija en la pared del granero. El alacrán y sus 3 sicarios restantes rodeaban la casa vaciando gasolina. Pronto la incendiarían y luego vendrían por el granero. No tenemos mucho tiempo. Cuando prendan la casa, van a venir hacia acá. ¿Cuántas balas te quedan?, preguntó Toño. 12 en el rifle, 1 en la pistola del alacrán. Marcial revisó sus bolsillos. Es todo. Toño mostró su escopeta. Yo tengo 4 cartuchos, 5 contando el que está adentro. No era suficiente. Eran 4 personas mal armadas contra 4 sicarios profesionales con armas automáticas. Las matemáticas no estaban a su favor. La Policía Federal viene en camino, dijo Antonia. Solo tenemos que aguantar hasta que lleguen. ¿Cuánto tardan desde la capital? 2 horas, tal vez 3. Marcial negó con la cabeza. No vamos a durar 2 horas. Afuera, el alacrán encendió un cerillo. Lo vieron desde el granero. El fuego se propagó rápido por la gasolina. La casa de Raúl, donde había nacido, donde se había casado, donde había criado a sus hijos, empezó a arder. Raúl sintió que algo se rompía dentro de él. Ya no era miedo, era rabia pura. «Que vengan», dijo apretando la escopeta de Toño que le había prestado. «Si vamos a morir, nos llevamos a algunos con nosotros». Las llamas devoraban la casa cuando el alacrán se volteó hacia el granero. Sabía que ahí estaban escondidos. Podía esperar a que el fuego se esparciera y los sacara por humo. O podía terminar esto ahora. Eligió lo segundo. «Vamos por ellos. Quiero las cabezas». Sus 3 sicarios avanzaron con las armas listas. Desde el granero, Marcial calculaba distancias. Necesitaba que se acercaran más, mucho más. No podía desperdiciar balas. Cuando estuvieron a 30 metros, Marcial disparó. El primer sicario cayó con un tiro en el pecho. Los otros 2 se dispersaron buscando cobertura. El alacrán corrió de regreso a su camioneta. Toño aprovechó para disparar su escopeta. Los perdigones alcanzaron a uno de los sicarios en la pierna. El hombre gritó y cayó. Antes que pudiera levantarse, Marcial le metió otro balazo, final. Quedaba un sicario y el alacrán. El sicario restante sacó una granada de fragmentación. Raúl lo vio y el terror lo invadió. «Tiene una granada». El sicario la activó y la lanzó hacia el granero. Cayó corta, rodando por el suelo de tierra. Antonia cerró los ojos esperando la explosión. Marcial salió corriendo del granero. La pateó con todas sus fuerzas, enviándola de vuelta. Explotó en el aire entre ambas posiciones. La metralla voló en todas direcciones. Marcial sintió que algo caliente le atravesaba el muslo, pero siguió de pie. El sicario aprovechó la confusión para avanzar. Gran error. Toño le disparó con la escopeta directo al pecho. El hombre voló hacia atrás y no se movió más. Solo quedaba el alacrán. El jefe del cártel estaba detrás de su camioneta, cargando una ametralladora. Cuando apareció disparando, todos tuvieron que tirarse al suelo. Las balas perforaban las paredes y lentos madera del granero como si fueran papel. Marcial rodó hacia un tractor viejo que estaba a mitad de camino entre el granero y la camioneta. Desde ahí tenía mejor ángulo. Pero el alacrán también lo vio. Giró la ametralladora hacia él. Las balas rebotaban en el metal del tractor. Marcial estaba atrapado. No podía avanzar ni retroceder sin quedar expuesto. Y entonces escuchó un sonido que le pareció imposible. Sirenas. No eran los federales. Eran las camionetas del pueblo. 20 vehículos llenos de gente armada con lo que pudieron encontrar. Palos, machetes,
Escopetas viejas, pistolas oxidadas. Lupita venía en la primera camioneta con un bate de béisbol en las manos. El levantamiento popular había comenzado. El alacrán vio las camionetas aproximándose y supo que era hora de irse. Subió a su vehículo y arrancó a toda velocidad por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. Los pobladores lo persiguieron. Marcial aprovechó para correr de regreso al granero. Tenía una herida en el muslo que sangraba abundantemente y otra en el brazo, pero seguía de pie. ¿Estás bien?, preguntó Antonia. He estado mejor. Marcial se recargó contra la pared, pero los del pueblo lo ahuyentaron. Ya se fue. Raúl salió del granero mirando su casa arder. Todo su pasado convertido en cenizas. Pero estaba vivo. Antonia estaba viva. Las camionetas del pueblo regresaron 10 minutos después. Habían bloqueado la carretera con sus vehículos, impidiendo que el alacrán escapara. El criminal abandonó su camioneta y huyó a pie hacia el monte. Los pobladores lo persiguieron como perros de caza. Lupita bajó de su camioneta y corrió hacia Raúl. ¿Estás bien? Vivo. Eso es más de lo que esperaba. Raúl la abrazó. Gracias. No nos agradezcas todavía. Ese demonio sigue suelto. En el monte, el alacrán corría entre los árboles, tratando de perder a sus perseguidores, pero conocían el terreno mejor que él. Lo rodearon, acorralaron, y cuando intentó sacar su pistola, 20 armas diferentes apuntaron hacia él. Lupita llegó al frente del grupo. Miró al hombre que había mandado matar a su hijo, el hombre que había aterrorizado al pueblo durante años. De rodillas, ordenó. El alacrán escupió al suelo, pero obedeció. Tenía la pistola aún en la mano, pero no la levantó. Sabía que si lo hacía, lo iban a despedazar. Deberían matarme, dijo, porque si me dejan vivo, cuando salga los voy a buscar uno por uno. Lupita alzó el bate. No vas a salir, y aunque salieras, ya no le tienes miedo a nadie. Pero antes que pudiera golpearlo, escucharon nuevas sirenas. Esta vez sí eran los federales. 4 camionetas blindadas con policía federal entraron al monte con las luces encendidas. Los pobladores bajaron las armas. Los federales arrestaron a el alacrán, esposándolo con violencia innecesaria. Lo que quedaba del jefe del cártel fue metido en una patrulla que se lo llevó mientras los pobladores vitoreaban. Era el fin de su reino de terror. De regreso en el rancho, los paramédicos atendían a Marcial. Las heridas no eran mortales, pero había perdido mucha sangre. Necesitaba un hospital. Antonia estaba sentada junto a él mientras los paramédicos le ponían vendajes. No habían hablado desde que todo terminó. Había tanto que decir y tan poco que importaba en ese momento. «Pensé que ibas a matarnos», dijo ella finalmente. «Yo también». Marcial hizo una mueca de dolor cuando le apretaron el vendaje. Hasta el último segundo no sabía qué iba a hacer. «¿Y qué te hizo decidir?» Marcial la miró a los ojos. «Tú no podía dejar que te lastimaran. Aunque eso significara morir. Aunque significara eso». Marcial tosió. Además, ya estaba muerto de todos modos. Al menos así elegí de qué lado estar al final. Los paramédicos trajeron una camilla. Necesitaban llevarlo al hospital para cirugía. Cuando lo subieron, Antonia tomó su mano. «No te mueras». «No planeo hacerlo». Marcial apretó su mano. «Tengo que ir a prisión primero. Por todo lo que hice. Todas las personas a las que lastimé. Nos salvaste la vida. No borra lo demás». Marcial cerró los ojos. «Pero al menos ahora puedo dormir sabiendo que hice algo bien». Los paramédicos subieron la camilla a la ambulancia. Antes que cerraran las puertas, Raúl se acercó. «Muchacho», Marcial lo miró. «Si sobrevives a esto, y si algún día sales de la cárcel...» Raúl hizo una pausa. «Tienes trabajo en mi rancho. Si queda algo que reconstruir...»
Marcial asintió sin poder hablar. Las puertas se cerraron y la ambulancia partió con sirenas encendidas. Antonia se quedó mirándola alejarse hasta que desapareció en la distancia. Los federales arrestaron al comandante Salazar esa misma noche. Encontraron en su casa $500,000 en efectivo y documentos que lo vinculaban con el cártel. Otros 5 policías locales también fueron detenidos. La comisaría quedó vacía. Sofía Vargas llegó al rancho con su camarógrafo para hacer el reportaje final. Transmitió en vivo, mostrando la casa quemada, entrevistando a Raúl, a Antonia, a los pobladores que habían participado en la persecución. «¿Qué va a hacer ahora, don Raúl?», preguntó Sofía con el micrófono extendido. Raúl miró los restos humeantes de su casa. 3 generaciones de recuerdos convertidos en cenizas. Reconstruir. Su voz era firme. «Esto es mi tierra. Aquí nacieron mis hijos. Aquí está enterrada mi esposa. No me voy a ir. ¿No tiene miedo de que el cártel regrese? Siempre voy a tener miedo. Pero hoy aprendí algo». Raúl miró a los pobladores que lo rodeaban. «El miedo solo gana cuando estamos solos. Cuando nos unimos, somos más fuertes que ellos». Lupita puso una mano en su hombro. «El pueblo lo va a ayudar a reconstruir, y esta vez vamos a estar preparados. Cámaras en todos los ranchos, sistemas de alarma, grupos de vigilancia». Miró directo a la cámara. «Nunca más nos van a volver a atemorizar». La transmisión en vivo fue vista por millones. Los comentarios explotaron con mensajes de apoyo. Gente de todo el país ofreció ayuda, dinero, materiales de construcción. La historia de la esperanza se convirtió en símbolo de resistencia. Esa noche Raúl y Antonia durmieron en el granero. No tenían casa, pero estaban vivos, y juntos. Afuera, Toño montaba guardia con la escopeta, aunque ya no había peligro inmediato. Simplemente no podía dormir. Había vivido demasiado en un solo día. Las estrellas brillaban en el cielo despejado. El fuego se había apagado. Y en el silencio de la noche, solo se escuchaba el viento moviendo el maíz que milagrosamente había sobrevivido. La cosecha seguía ahí. La tierra seguía ahí. La esperanza seguía viva. 3 días después, los restos de la casa de Raúl todavía humeaban. Los federales habían terminado de procesar la escena del crimen y se habían llevado los cuerpos de los 4 sicarios muertos. El tuerto, los 3 que murieron en el tiroteo final. Todos fueron identificados como miembros activos del cártel. Raúl caminaba entre las cenizas buscando algo que se hubiera salvado. Encontró el marco quemado de la foto de su boda. El vidrio estaba roto, pero la imagen seguía ahí, chamuscada, pero reconocible. Su esposa sonriendo con el vestido blanco. Él con 22 años, pelo negro, lleno de vida. «Perdóname, vieja», murmuró, «casi pierdo todo lo que construimos». Antonia salió del granero con café, se lo dio a su tío y se sentó junto a él en lo que quedaba del pórtico. Llegaron más donaciones. Mostró su teléfono. $50,000 solo hoy. La gente sigue mandando dinero. Es demasiado. No lo merecemos. Claro que sí. Antonia tomó un sorbo de su café. Les diste esperanza. Les demostraste que se puede pelear. Un carro se detuvo en el camino. Bajó un hombre que Raúl no conocía. Traía un portafolio. ¿Don Raúl Mendoza? Él mismo. «Soy el licenciado Fuentes. Vengo de parte del gobierno estatal». Sacó unos documentos. «El gobernador vio su caso en las noticias. Me mandó a ofrecerle apoyo para reconstruir su casa. Materiales, mano de obra, todo cubierto por el Estado». Raúl tomó los documentos sin poder creerlo. «¿Por qué harían esto?» «Porque usted hizo lo que nadie se atrevía. Enfrentó al cártel y ganó. El gobernador quiere que otros vean que el gobierno apoya a quienes se defienden». El licenciado señaló el terreno.
¿Dónde quiere la casa nueva? Raúl miró el espacio quemado. Luego miró hacia el este, donde había un claro con vista al valle. Ahí, donde mi padre soñó construir algún día, pero nunca tuvo dinero. Perfecto. Empezamos la semana que viene. El licenciado se fue dejando los documentos. Raúl los leyó 3 veces sin poder procesar que esto estaba pasando realmente. Tío, tenemos que ir al hospital. ¿Para qué? Para ver a Marcial. Antonia ya estaba caminando hacia la camioneta. Tiene 3 días de la cirugía. Quiero saber cómo está. Raúl dudó, pero finalmente asintió. Está bien, vamos. El hospital regional estaba a 30 kilómetros. Marcial ocupaba una habitación en el 3er piso bajo custodia de la Policía Federal. Cuando llegaron Raúl y Antonia, encontraron a un agente federal sentado afuera de la puerta. Venimos a ver a Marcial Herrera. ¿Son familia? Raúl iba a decir que no, pero Antonia se adelantó. Soy su novia. El agente los dejó pasar. Adentro, Marcial estaba despierto mirando el techo. Tenía cables conectados, vendajes en el brazo y la pierna. Cuando los vio entrar, intentó sentarse, pero el dolor se lo impidió. No debieron venir. Queríamos saber cómo estabas. Antonia se sentó en la silla junto a la cama. ¿Qué dicen los doctores? Que voy a sobrevivir. Marcial tosió. Para enfrentar cargos por homicidio, extorsión y una lista larga de delitos. El fiscal dice que estoy viendo entre 15 y 20 años. Aunque nos hayas salvado, eso no borra los otros crímenes. Marcial miró a Raúl. Participé en 3 asesinatos antes de conocerlos. Ayudé a extorsionar a decenas de rancheros. Lastimé gente inocente. Raúl no dijo nada, solo asintió. Merezco la cárcel, continuó Marcial, pero al menos ahora puedo dormir sabiendo que ustedes están bien. Antonia tomó su mano. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que no te murieras. Me acuerdo. Bueno, tampoco te pudras en la cárcel. Antonia apretó su mano. Haz tu tiempo, paga tu deuda, y cuando salgas te esperamos. Antonia, no discutas. Mi tío te ofreció trabajo. Yo te ofrezco una segunda oportunidad. Le sostuvo la mirada. Pero tienes que ganártela, cada día, durante todos los años que estés adentro. Marcial sintió lágrimas formarse en sus ojos. No recordaba la última vez que había llorado. No merezco esto. Nadie merece nada, dijo Raúl finalmente. La vida te da lo que te da y tú decides qué hacer con ello. Tú decidiste salvarnos cuando pudiste dejarnos morir. Eso cuenta. Un doctor entró para revisar los signos vitales. Raúl y Antonia se prepararon para irse. Una cosa más, dijo Marcial antes que salieran. El Alacrán tenía contactos arriba, gente poderosa, políticos, empresarios, más policías. Yo sé nombres, lugares, cuentas bancarias. Miró al agente federal en la puerta. Quiero hacer un trato con el fiscal. Yo canto todo a cambio de protección. El agente se enderezó interesado. Voy a llamar al fiscal, no te muevas. Marcial rió dolorosamente. No creo que pueda moverme aunque quisiera. Una semana después, las excavadoras llegaron a La Esperanza. Limpiaron los escombros de la casa, quemada en 2 días. Los cimientos de la nueva casa se empezaron a construir donde Raúl había señalado. Mientras tanto, la vida intentaba volver a la normalidad. Toño reparaba cercas. Antonia trabajaba desde su laptop en el granero donde ahora vivían temporalmente. Raúl supervisaba la construcción. Lupita llegaba cada tarde con comida. Otros vecinos traían ayuda. Algunos ofrecían mano de obra gratuita. Otros donaban materiales. El rancho se llenaba de gente que antes tenía miedo de acercarse. Nunca pensé ver el pueblo unido así, comentó Lupita mientras servía tamales. El miedo los tenía separados, respondió Raúl. Ahora que el Alacrán está preso, se sienten libres.
No solo él, arrestaron a 15 más de su organización gracias al testimonio de Marcial. Lupita mordió un tamal. El muchacho está cantando todo. Nombres, lugares, operaciones. Va a desmantelar toda la red. ¿Y su sentencia? El fiscal ofreció 8 años con posibilidad de salir en 5 por buena conducta. Si sigue colaborando. Lupita miró a Antonia. ¿Vas a esperarlo? Antonia no levantó la vista de su laptop. No lo sé. 5 años es mucho tiempo. También lo es una vida entera sin darle una oportunidad al amor. Era un criminal, Lupita. Era. Pasado. Ahora es un hombre que sacrificó todo por salvarlos. Lupita se limpió las manos. Solo digo que he vivido 60 años y aprendí que la gente puede cambiar. Cuando quiere. Esa noche, Antonia le escribió una carta a Marcial. Le contó sobre la construcción de la casa, sobre las donaciones que seguían llegando, sobre cómo Toño ya estaba planeando sembrar maíz nuevo en el terreno que no se quemó. Terminó la carta con una pregunta. ¿Todavía quieres trabajar en este rancho cuando salgas? La respuesta de Marcial llegó 3 días después. Una sola palabra, sí. 2 meses después, la casa nueva estaba casi terminada. Era más grande que la anterior. 3 habitaciones, 2 baños, sala amplia, cocina moderna. Todo financiado por el gobierno estatal que convirtió la esperanza en símbolo de resistencia civil. Sofía Vargas hizo un especial sobre la reconstrucción que ganó un premio de periodismo nacional. En él documentó no solo lo que pasó con Raúl, sino con otros rancheros que empezaron a instalar cámaras, organizarse, defenderse. El cártel intentó regresar 2 veces. Ambas veces fueron recibidos con llamadas coordinadas a la Policía Federal y movilización del pueblo. Los criminales se retiraron sin violencia. Era más fácil operar en zonas donde la gente seguía callada. El comandante Salazar fue sentenciado a 12 años por corrupción y asociación delictuosa. Otros 4 policías recibieron sentencias similares. La comisaría fue reconstruida con gente nueva, supervisada por federales. El Alacrán fue sentenciado a 40 años sin posibilidad de reducción. Lo mandaron a una prisión federal de máxima seguridad a 1000 kilómetros de distancia. Sus contactos políticos lo abandonaron. Sus cuentas fueron congeladas. Su imperio se derrumbó. Raúl vio las noticias de la sentencia desde su casa nueva. Sintió alivio, pero no satisfacción. Demasiada sangre se había derramado. Demasiadas vidas destruidas. La victoria sabía amarga. ¿En qué piensas?, preguntó Antonia sentándose junto a él. En que ganamos la batalla pero no la guerra. El cártel sigue ahí. Solo cambió de jefe. Pero ya no controlan este pueblo. Antonia señaló por la ventana. Mira, afuera 20 familias habían organizado un festival para celebrar la inauguración de la casa nueva. Había música, comida, niños jugando, gente riendo sin miedo por primera vez en años. Esto es lo que ganamos, dijo Antonia. Nuestra libertad, nuestra dignidad. Eso vale más que cualquier guerra. Raúl sonrió. Tenía razón. Marcial cumplió 6 meses en prisión federal. Lo tenían en un pabellón especial para testigos colaboradores. Pasaba 16 horas al día dando declaraciones, identificando personas en fotos, recordando detalles de operaciones criminales. Sus testimonios ayudaron a desmantelar 3 células del cártel. Arrestaron a 52 personas, incluidos 2 alcaldes, un diputado local y 5 empresarios que lavaban dinero. La red de corrupción era más profunda de lo que nadie imaginó. El precio fue alto. Recibió 2 amenazas de muerte. Un preso intentó apuñalarlo en las duchas, pero los guardias lo detuvieron a tiempo. Lo cambiaron de prisión 3 veces por seguridad, pero seguía vivo y seguía cantando. Antonia le escribía cada semana, cartas largas contándole todo.
la cosecha nueva que creció mejor de lo esperado, la cámara de seguridad actualizada que instalaron en el pórtico, los cursos en línea que ella estaba tomando para mejorar sus habilidades técnicas. Nunca mencionaba si lo esperaría o no, pero seguía escribiendo, y eso era suficiente. En una de sus cartas, Raúl incluyó una nota. «Muchacho, el maíz creció bien este año. La casa está terminada. El pueblo está tranquilo. Todo gracias a tu sacrificio. Cuando salgas hay un cuarto para ti y trabajo honesto. Todos merecemos una segunda oportunidad. Raúl Mendoza». Marcial leyó la nota hasta memorizarla. La guardó bajo su almohada. En las noches cuando la culpa lo carcomía, cuando recordaba las caras de la gente que había lastimado, sacaba la nota y la releía. Era su ancla, su recordatorio de por qué valía la pena sobrevivir. Un año después del tiroteo, la esperanza era irreconocible. La casa nueva brillaba con pintura fresca. Los campos estaban cultivados. Raúl había comprado 3 vacas nuevas. Toño contrató a 2 peones jóvenes para ayudar con el trabajo. El rancho prosperaba. Antonia expandió su negocio de consultoría técnica. Ahora tenía 10 clientes regulares y estaba ganando más dinero que nunca. Usó parte de las ganancias para instalar paneles solares en la casa. Energía limpia e independiente. «Estás convirtiendo esto en un rancho del futuro», bromeó Raúl. «Alguien tiene que». Antonia revisaba las cámaras de seguridad desde su laptop. Aunque honestamente, hace meses que no pasa nada sospechoso. Porque saben que aquí no pueden operar. Raúl tomó café. Nos volvimos demasiado famosos. Era verdad. La esperanza aparecía en libros de texto como ejemplo de resistencia civil. Sofía Vargas escribió un libro sobre el caso que se volvió bestseller. El rancho recibía visitantes regularmente. Periodistas, estudiantes, activistas. Raúl nunca se acostumbró a la atención, pero la aceptaba. Si su historia ayudaba a otros a defenderse, valía la incomodidad. Lupita organizó una cooperativa de seguridad entre 20 ranchos de la zona. Compartían información, recursos, sistemas de alarma coordinados. El modelo se replicó en otros estados. El cambio era lento pero real. Una tarde, Antonia recibió una llamada del abogado de Marcial. «Señorita Antonia, le tengo buenas noticias». El juez redujo la sentencia de Marcial a 5 años totales por su cooperación excepcional. Con el tiempo servido y buena conducta puede salir en 3. Antonia sintió que el corazón le brincaba. ¿3 años? Quizá menos. Está siendo modelo, sin incidentes. Coopera con todo. El abogado hizo una pausa. Me pidió que le preguntara algo. ¿Qué? Que si todavía va a estar ahí cuando salga. Antonia miró por la ventana hacia los campos verdes, hacia el futuro que habían construido desde las cenizas. Dígale que sí, que aquí lo esperamos. 2 años y 8 meses después de su arresto, Marcial Herrera salió de prisión. Había cumplido 32 años adentro. Salía con 35, 20 kilos más delgado, con canas prematuras, pero vivo. Antonia lo esperaba en la salida. Cuando se vieron, ninguno supo qué decir. Se abrazaron en silencio. Fue suficiente. El viaje de regreso a la esperanza tomó 4 horas. Marcial miraba por la ventana como si viera el mundo por primera vez. Los árboles, el cielo, la libertad. Todo le parecía irreal. ¿Estás bien?, preguntó Antonia. No lo sé. Marcial respiró profundo. Pasé tanto tiempo encerrado que olvidé cómo se siente estar afuera. Te vas a acostumbrar. Cuando llegaron al rancho, Raúl estaba esperando en el pórtico. Marcial bajó de la camioneta despacio, inseguro. Los 2 hombres se miraron. Finalmente, Raúl extendió la mano. «Bienvenido a casa». Marcial estrechó su mano con fuerza, incapaz de hablar. «Te voy a mostrar tu cuarto», dijo Raúl.
Y mañana empiezas a trabajar. Hay mucho que hacer. Sí, señor. Y deja de decirme, señor. Llámame Raúl. Esa noche, Marcial se sentó en el pórtico mirando las estrellas. Era el mismo pórtico donde 3 años atrás había vigilado a Raúl y Antonia como prisioneros. El mismo lugar donde había tomado la decisión de traicionar a el alacrán. Antonia salió y se sentó junto a él. ¿Qué piensas? ¿Que no merezco esto? Esta segunda oportunidad. Probablemente no. Antonia fue brutalmente honesta. Pero aquí estás. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer con ella. Trabajar, hacer las cosas bien, intentar ser mejor. Marcial la miró. Y esperar que algún día puedas perdonarme completamente. Ya te perdoné. Antonia tomó su mano. Ahora tienes que perdonarte tú. Adentro de la casa, Raúl los observaba por la ventana. Toño se acercó. ¿Cree que funcione, patrón? ¿Tener a un ex criminal viviendo aquí? No lo sé, Toño. Raúl cerró la cortina. Pero todos merecemos una oportunidad de redención. Incluso él. 6 meses después, Marcial se había integrado completamente a la vida del rancho. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Reparaba cercas, cuidaba animales, ayudaba con la cosecha. Nunca se quejaba. Nunca llegaba tarde. Se ganaba su lugar día a día. Los fines de semana ayudaba a Raúl con el sistema de seguridad, enseñándole tácticas defensivas que había aprendido en sus años con el cártel. Pero ahora las usaba para proteger, no para atacar. Antonia y él reconstruyeron su relación despacio. Caminatas por la tarde, conversaciones largas sobre el pasado y el futuro. No era fácil. Había cicatrices que nunca sanarían completamente. Pero había amor real, y eso era suficiente para intentarlo. Un domingo, Lupita organizó una carne asada en el rancho. Vinieron 30 personas del pueblo. Al principio había tensión. Todos sabían quién era Marcial, qué había hecho. Pero Raúl rompió el hielo. Sé que algunos tienen dudas sobre Marcial. Es normal. Raúl puso una mano en el hombro del joven. Pero este muchacho salvó nuestras vidas cuando pudo dejarnos morir. Cooperó con la justicia cuando pudo quedarse callado. Y lleva 6 meses trabajando honestamente cuando pudo volver al crimen fácil. Miró alrededor. Si yo puedo darle una segunda oportunidad, espero que ustedes también. Hubo silencio. Luego uno de los rancheros se paró. Mi hermano estuvo en la cárcel. Salió hace 2 años. Ahora trabaja conmigo. Es el mejor empleado que tengo. Caminó hacia Marcial y le extendió la mano. Todos merecemos empezar de nuevo. Otros siguieron. No todos. Algunos se fueron temprano sin despedirse, pero la mayoría se quedó. Y para cuando terminó la tarde, Marcial sentía que tal vez, solo tal vez, podía construir una vida nueva. 3 años después del tiroteo, la Esperanza seguía siendo símbolo nacional de resistencia civil, pero para Raúl era simplemente su hogar. Su salud había decaído. A los 76 años, las mañanas eran más difíciles, los huesos dolían, la vista se nublaba, pero seguía trabajando, supervisando, enseñando. Marcial había asumido cada vez más responsabilidades. Era el capataz de facto, aunque nunca usaba ese título. Los peones lo respetaban, el trabajo prosperaba. Una mañana, Raúl llamó a Marcial a la casa. «Siéntate, necesito hablar contigo». Marcial se sentó nervioso. Raúl sacó unos papeles. «Estas son las escrituras del rancho. Las actualicé con mi abogado». Empujó los documentos hacia Marcial. «Cuando yo muera, 50% es para Antonia. El otro 50% es para ti». Marcial no podía creer lo que escuchaba. «Raúl, yo no puedo». «Claro que puedes. Has trabajado más duro que nadie en estos 3 años. Le devolviste la vida a este lugar». Raúl tosió. «Y más importante, le devolviste la vida a mi sobrina».
No la había visto sonreír así desde que su esposo murió. No merezco esto. Deja de decir eso. Raúl fue firme. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. Tú elegiste el camino correcto cuando era más difícil. Eso vale más que cualquier papel. Marcial firmó los documentos con lágrimas en los ojos. Raúl puso una mano en su hombro. Cuida de ella cuando yo no esté, y cuida de esta tierra. Es todo lo que te pido. Lo haré. Lo juro. 2 meses después, Raúl Mendoza murió dormido en su cama. Tenía 76 años. Había vivido para ver su rancho reconstruido, su legado asegurado, su sobrina feliz. Fue enterrado junto a su esposa en el terreno que tanto amó. 150 personas asistieron al funeral. Sofía Vargas escribió un obituario que se publicó nacionalmente. Don Raúl Mendoza no era un héroe, era un campesino que se negó a rendirse, y al negarse, inspiró a una nación. 5 años después del tiroteo, La Esperanza era el rancho más próspero de la región. Marcial y Antonia se habían casado el año anterior en una ceremonia simple en el mismo pórtico donde todo había comenzado. Tenían una hija de 2 años que corría entre las hileras de maíz persiguiendo a las gallinas. La habían nombrado Esperanza, como el rancho, como el legado de Raúl. Toño seguía trabajando aunque ya pasaba de los 70. Los 2 peones que habían contratado años atrás ahora eran capataces, con sus propias cuadrillas. El rancho empleaba a 15 personas de la comunidad. Las cámaras de seguridad seguían funcionando. Pero ya no había amenazas. El cártel había aprendido a evitar la zona. Era más fácil operar donde la gente seguía callada. Marcial nunca olvidó su pasado, las personas que había lastimado, los crímenes que había cometido. Llevaba esas cicatrices todos los días, pero también llevaba la certeza de que había elegido redimirse cuando importaba. Una tarde, mientras supervisaba la cosecha, vio una camioneta desconocida aproximándose. Por instinto, su mano fue hacia donde solía cargar su pistola, pero ya no cargaba armas. Hacía 5 años que no tocaba una. De la camioneta bajó un joven de unos 17 años, delgado, nervioso. ¿Es usted Marcial Herrera? Sí. Mi nombre es Luis. Mi hermano mayor... El joven tragó saliva. Él trabajaba para el Alacrán. Lo mataron hace 3 años. Yo iba a seguir sus pasos. Pensé que era la única forma de salir adelante. ¿Y qué te detuvo? Su historia. Leí sobre usted, sobre cómo dejó esa vida. Luis sacó un papel doblado. Necesito trabajo honesto. Escuché que aquí contratan. Marcial vio su propio reflejo en los ojos del muchacho. El mismo miedo, la misma desesperación, la misma creencia de que no había opciones. ¿Sabes trabajar la tierra? Puedo aprender. ¿Estás dispuesto a trabajar duro? Desde el amanecer hasta el anochecer, sin quejas. Sí, señor. Marcial miró hacia la casa donde Antonia jugaba con su hija en el pórtico, hacia los campos verdes que representaban años de trabajo honesto, hacia el futuro que habían construido desde la sangre y las cenizas. Está bien, empiezas mañana. Le extendió la mano. Pero aquí no somos criminales, somos trabajadores, ¿entendido? Entendido. Luis estrechó su mano con fuerza, con esperanza. Marcial lo vio alejarse y sonrió. El círculo se cerraba. El que había sido salvado, ahora salvaba a otros. Esa noche, en el pórtico, Antonia se acurrucó contra él mientras miraban el atardecer. Su hija dormía adentro. El rancho estaba tranquilo. El futuro parecía brillante. ¿En qué piensas?, preguntó Antonia. En tu tío, en que tenía razón. Marcial besó su frente. La esperanza nunca muere, solo espera a que tengamos el valor de creerle. En la distancia, el viento movía el maíz, la tierra seguía fértil, la vida seguía adelante.
Y en la esperanza, el rancho que se negó a rendirse, el legado de un campesino de 72 años, seguía vivo. No en estatuas ni monumentos, sino en cada persona que encontraba el valor de resistir, de luchar, de creer que mañana podía ser mejor. La historia de don Raúl Mendoza había terminado, pero la esperanza apenas comenzaba. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si te gustó, te invito a que te suscribas y nos dejes un like para que no te pierdas ninguna nueva entrega. Bendiciones.